Mucho antes de que Dios creara al primer hombre, Adán, ya sabía que los hombres se iban a rebelar contra él. Por eso Dios tuvo un gran plan. ¿Qué plan tuvo Dios? Dios decidió llamar a un pueblo de la descendencia pecaminosa de Adán y decidió unirlo en un cuerpo espiritual llamado la Iglesia. En esta clase vamos a aprender algunas verdades con respecto a la Iglesia. Por eso titulamos a este espacio La Iglesia Cuerpo de Cristo. O mejor dicho, un cuerpo en Cristo. Cuando oyes la palabra iglesia, probablemente pienses en el edificio en el que adoras a Dios. Piensas en su construcción, en el púlpito, en sus asientos, en el escenario para el coro, en el escenario para el grupo de alabanza. Este es solamente un edificio, no es iglesia de la cual habla Dios en su palabra. La palabra iglesia, como se usa en el Nuevo Testamento, quiere decir una asamblea de llamados. Es decir, se refiere a gente, no a edificios. Habla de creyentes, habla de discípulos, habla de seguidores de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, pero la iglesia es más que solamente un gran número de personas redimidas. La palabra de Dios dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Dios no solo ha llamado del género pecaminoso de Adán a un pueblo para su nombre, sino que la ha unido en un cuerpo espiritual, el cuerpo de Cristo. Hablando de creyentes, la Biblia dice, 1 de Corintios capítulo 12, verso 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. En Efesios capítulo 5, versículo 30, dice lo siguiente, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Grande es este ministerio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Cristo es la cabeza del cuerpo. Un cuerpo tiene que tener cabeza, y Cristo es la cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo. Hablando de Cristo, la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículo 22 dice lo siguiente. Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo. La Iglesia no fue revelada en el Antiguo Testamento. El propósito de Dios de llamar a un pueblo de la descendencia pecaminosa de Adán y unirlo en un cuerpo no fue revelado a los profetas del Antiguo Testamento. Pero en los evangelios puedes encontrar que Jesús oró por su Iglesia antes que ésta existiera. La oración la puedes encontrar en Juan capítulo 17. Jesús oró no solamente por los discípulos que estaban con él, también por todos los que habían de creer en él en un futuro. Vamos a leerlo. Juan capítulo 17, versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí. ¿Qué oró Jesús con respecto a sus creyentes? Oró que fueran uno en él. Versículo 21 de este mismo capítulo 17 de Juan. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. La respuesta de Dios a esta oración de Jesús es la Iglesia. ¿Por qué? La respuesta es sencilla, porque todos los creyentes somos hechos uno en la Iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo. Hay muchos que se preguntan, ¿cuándo nació la Iglesia? La Iglesia empezó a existir el día de Pentecostés. La Iglesia había estado en la mente de Dios desde la eternidad, pero se formó en el día de Pentecostés. Y la palabra pente quiere decir 50. Y el día de Pentecostés vino exactamente 50 días después de la resurrección de Jesús. Antes de subir al cielo, el Señor Jesús ordenó a sus discípulos que fueran por todo el mundo y que predicaran el Evangelio a toda criatura. Pero también les dijo que esperaran la venida del Espíritu Santo. En el día de Pentecostés, 120 discípulos estaban reunidos en el aposento alto en Jerusalén esperando la venida del Espíritu Santo. Y de pronto hubo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Llenó la casa donde estaban sentados.
lenguas de fuego se asentaron sobre cada uno de los discípulos. En ese momento, los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Y algo más sucedió. La iglesia fue formada. En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo unió a los 120 discípulos en un cuerpo espiritual, el cuerpo de Cristo. Por medio del Espíritu Santo, los discípulos fueron unidos el uno al otro y Jesús glorificado como cabeza de ellos. Antes de esa ocasión, habían sido creyentes, pero ahora en la iglesia, el cuerpo de Cristo estaba formado. Primera de Corintios capítulo 12, verso 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. En aquel mismo día, el evangelio fue predicado a una gran multitud y 3.000 personas fueron salvas. El Espíritu Santo las unió al cuerpo de Cristo y a partir de entonces, diariamente, otros eran salvos, otros eran agregados al cuerpo de Cristo. Hechos capítulo 5, versículo 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Judíos y gentiles fueron hechos uno en Cristo. Al principio la iglesia estaba compuesta enteramente de creyentes judíos. Más tarde el evangelio fue predicado a los gentiles, es decir, los que no eran de raza judía. Muchos de ellos creyeron y se unieron al cuerpo de Cristo. En la iglesia, los judíos y los gentiles fueron hechos uno. Esta fue una cosa maravillosa. Existía mucho odio, mucho prejuicio entre judíos y gentiles. Los judíos consideraban a los gentiles como inmundos y ni siquiera comían con ellos. De hecho, hay un problema o hay un encontronazo entre Pedro y Pablo. Pablo le tiene que exhortar a Pedro por el hecho de comer con los gentiles. Los gentiles también despreciaban a los judíos. Cada uno se consideraba mejor que el otro. Y ese odio, ese prejuicio entre judíos y gentiles era una manifestación de la carne, esa naturaleza pecaminosa que todo el mundo, tanto judíos como gentiles, recibió a Adán. ¿Cómo se solucionó ese prejuicio? O mejor dicho, ¿cómo solucionó Dios ese prejuicio entre judíos y gentiles? Lo hizo por medio de la cruz. Todos los creyentes, tanto judíos como gentiles, fueron crucificados con Cristo. De los creyentes judíos y gentiles hizo Dios un nuevo hombre, Jesús, la cabeza, y todos los creyentes formando su cuerpo espiritual. Efesios capítulo 2, verso 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, para crear en sí mismo, de los dos, uno solo, un nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Habla de judíos y de gentiles. Mira lo que dice también Colosenses capítulo 3, verso 11, donde no hay griego ni judío, sino que Cristo es el todo y en todos. Todos los creyentes son miembros del cuerpo de Cristo. Dios ha hecho de todos los creyentes un cuerpo en Cristo. Y esto es exactamente lo contrario de lo que somos por naturaleza. La vida que todos recibimos de Adán es una vida egoísta, egocéntrica. Es por eso que no es tan difícil llevarnos bien con otras personas. Pablo nos dijo cómo éramos. Lo puedes leer en Tito capítulo 3, verso 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavo de concupiscencias, deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Tú y yo somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Qué sucedió cuando Dios nos salvó? Como hemos visto en clases anteriores, Él nos puso en Cristo. Fuimos crucificados con Él. En Cristo yo morí a la vida antigua de egoísmo, de independencia. Por mi resurrección con Cristo,
He llegado a ser no solo una nueva criatura en Cristo, sino también un miembro del cuerpo de Cristo. La Biblia también nos dice que hay 7 vínculos que unen a todos los creyentes verdaderos, es decir, los que han nacido de nuevo del Espíritu. Efesios capítulo 4, versículo 4. Hay un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. 7 vínculos. El primero de ellos, hay un cuerpo. Un miembro del cuerpo de Cristo. Cristo tiene solamente un cuerpo y todos los creyentes, tú y yo, somos miembros de su único cuerpo. No importa el color de la piel de alguien, no importa su raza, nacionalidad, no importa su posición social, no importa si es rico o pobre. Si él es un hijo de Dios, es miembro del cuerpo de Cristo. Hoy en día hay muchas iglesias, denominaciones que están enfrentadas entre sí. Alguna vez me he hecho la pregunta, ¿por qué hay tanta rivalidad entre las iglesias? Hay iglesias que están más enfocadas en la cantidad que en la calidad. Prefiero estar en una iglesia con 20 o 30 miembros de calidad que estar en una iglesia con 1000 miembros. Y solo se nos reconoce por la cantidad. Y hay comparaciones entre iglesias. Conozco personas que estaban en una iglesia y por ser confrontados por la autoridad, por el pastor, por no aceptar la disciplina, la corrección, se fueron a otra iglesia. Y así andan muchas personas.